escucha este dato. En España, el 15% de los jóvenes entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Pero además de esos 15, hay 4 que dicen que no quieren trabajar. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenidos a esta edición y nueva etapa de Economía Hoy, aquí en APQ Radio. Una vez más, gracias a la intermediación de Rafa González y en esta ocasión también gracias a la confianza de Raimundo Abando, con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control, y muy agradecido también a toda la familia de APQ Radio que me han recibido excelentemente bien y espero estar a la altura. Pueden ponerse en contacto con este programa a través de mis redes sociales. En Twitter e Instagram soy @diebarceló, y en Facebook me encuentran por Diego Barceló Larram. Tenemos muchos temas encima de la mesa. Luego va a venir un invitado, Pablo González, el diputado del PP en la Junta General del Principado. Entre todos los temas, me gustaría empezar con la encuesta de población activa, que es el trabajo trimestral que hace el Instituto Nacional de Estadísticas para medir básicamente cuál es la tasa de desempleo. Y tiene un montón de otra información, por supuesto. Porque esta encuesta de población activa, hablando de los datos para el conjunto de España, tiene una dualidad, si se quiere. Por un lado, si uno mira los datos globales, hacer una mirada gruesa, dice, bueno, esto no tiene mala pinta. Pero al mismo tiempo, si uno escarba en los datos, encuentra síntomas de que la cosa no marcha bien. Por ejemplo, el empleo creció un 2,1%. ¿Sí? Eso significa que se crearon un poquito más de 400.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el año 2019. Eso no está mal, si bien es menos que los años anteriores, pero digamos, ya contábamos con que la economía se iba a ir ralentizando. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico muy fuerte que hubo en los años 2015, 16 y 17 se debió principalmente no solo a las reformas económicas muy importantes que hizo el gobierno anterior, sino también al golpe de suerte que tuvo la economía española, que significaron, por un lado, el desplome del precio del petróleo a finales del año 14 y la política ultra super expansiva, ya no hay palabras para definirla, del Banco Central Europeo, que llevó los tipos de interés al 0% y no conforme con eso comenzó a comprar títulos de deuda, por lo cual el financiamiento para empresas, familias y gobiernos es más barato que el que hubieran soñado jamás. Entonces, como esos efectos del golpe de suerte el impacto se va difuminando, era lógico que la economía fuera creciendo menos y por lo tanto creará un poco menos de empleo. Pero así todo, insisto, crecer un 2% en el empleo durante un año, dado el contexto europeo, está bien. El número de parados cayó un 3,4%, hay 100.000 parados, 112.000 para ser más preciso, parados menos que hace un año, y la tasa de paro bajó hasta el 13,8%, que es la más baja en 11 años. Entonces, uno dice, bueno, como les decía al principio, no tiene mala pinta. Y eso es verdad. Lo que pasa es, les voy a mencionar 3, porque si no podríamos estar toda la noche, de estos puntos que generan cierta inquietud. Si nosotros desagregamos los ocupados por nacionalidad y por nivel de formación, vemos que el grupo más numeroso de ocupados son los españoles, o sea, gente con nacionalidad española, que tienen estudios hasta secundaria. Esos son más de 10 millones de personas. Bueno, ese grupo de personas, que es, como digo, el más importante,
perdió empleo en los 2 últimos trimestres. Es algo que no había pasado desde finales del 2003. Entonces, el grupo más importante perdió trabajadores. Hay otro tema que esto también va a merecer una explicación porque la gente a primera vista no lo va a entender, y es el siguiente. Estamos acostumbrados a que nos bombardeen diciéndonos que los empleos temporales son basura, o sea, hay gente que les llama empleos basura, como si fuesen empleos ilegales, como si fuesen empleos por los cuales el empresario no está pagando impuestos y no se está jugando su patrimonio. Pero la realidad es distinta. La realidad es que si nosotros le preguntamos a los 3 millones de parados si prefieren estar en el paro o tener un empleo temporal, no tengo dudas de que el 99% por lo menos va a decir que prefiere un empleo temporal. Por eso a mí siempre llamarlos empleo basura me parece una falta de respeto y una opinión que está fuera de la realidad en un país, insisto, que tiene más de 3 millones de parados, de los cuales 1 millón no encuentra trabajo hace más de 2 años. Entonces, ese grupo, los asalariados temporales, yo lo miro con gran atención por una cosa. Dada la legislación laboral española, que a pesar de haber mejorado, tiene muchos puntos por mejorar, un empresario que comienza una nueva línea de negocios, o para ponerlo en términos más simples, un pequeño empresario que monta un restaurante y no sabe cómo le va a ir, ¿qué hace? Contrata trabajadores de manera temporal hasta ver cómo marcha la cosa. Entonces, la evolución del grupo de asalariados temporales es muy importante porque nos va indicando cómo está evolucionando el sentimiento inversor, es decir, si hay movimiento o no, básicamente si hay inversión o no hay inversión. Y resulta que tenemos que los trabajadores con contrato temporal han caído en los 2 últimos trimestres, y eso es una muy mala señal. Y les doy un dato. Esto que yo les acabo de decir, de que el empleo temporal nos dice cómo marcha la inversión, no es una elucubración mía, o sea, se me ocurrió, pero luego fui a los datos y lo he corroborado. Si miramos los datos de la construcción, el número de asalariados temporales en la construcción cayó 6% en un año. Y si miramos los datos de visados de obra nueva, es decir, lo que necesitan las empresas para empezar a construir, vemos que también por primera vez en 5 años esos visados han caído. Por lo tanto, estamos viendo ratificado el hecho que no hay inversión, y como no hay inversión no se contratan nuevos trabajadores. Es decir, la actividad habitual es buena para conservar los empleos que ya existen, pero si nosotros necesitamos que haya más ocupados, y evidentemente los necesitamos porque, como les dije antes, hay 3 millones de parados, necesitamos que haya inversión, porque solo con la inversión se hacen necesarios más trabajadores. Si no hay inversión, si una empresa no se agranda, se queda con los trabajadores que tiene. Si se agranda, entonces tiene que contratar más. Y hay otro dato. El número de parados creció en 7 autonomías: Asturias, Cantabria, las 2 Castillas, Valencia, Extremadura y Murcia. Hace un año solo subía en Navarra. Y, digamos, para encontrar 7 autonomías subiendo el paro al mismo tiempo, nos tenemos que remontar otra vez hasta 2013. Y poniendo estos datos en contexto, con el dato, aunque es provisional, el dato del crecimiento del PIB, tenemos que el empleo está creciendo por 7º trimestre consecutivo por encima que el PIB. Para sintetizarlo, cuando el empleo crece más que la producción, estamos diciendo que hace falta más gente para producir una misma cantidad de bienes. Es decir, que la productividad está cayendo. Y esto es
es el peor síntoma de salud de una economía. Un trimestre, 2 trimestres, no pasa nada, es normal. Pero a mí me empieza a preocupar que la productividad empieza a caer como está cayendo ya, como digo, 7 trimestres consecutivos. Porque si nos remontamos en la historia con las series de datos, vemos que esto mismo es lo que pasó en los años del boom. Lo que pasa es que en los años del boom no se notaba porque había inflación más alta, entonces esa ineficiencia que se generaba, esa caída de la productividad, las empresas lo compensaban con aumentos en los precios. Pero ahora no existe esa posibilidad. ¿Y cómo se corrigió la otra vez esa caída de la productividad? Se corrigió de manera brutal. Es decir, el cardenal Richelieu decía que hay 2 tipos de problemas. Cuando se prevén son simples, cuando no se prevén son insolubles. Lo que pasó durante el gobierno de Zapatero es que evidentemente no hubo ninguna previsión, a pesar de que fue advertido en el 2006 por el Fondo Monetario Internacional, y no tomaron ninguna medida de las que les recomendaron, y entonces estalló la crisis. Y además de esa crisis made in Spain, hubo otra crisis internacional. Pero aquí tuvimos 2 crisis juntas. Una por la irresponsabilidad de Zapatero y su equipo económico, y la otra internacional. Entonces, ¿quién pagó el pato? Como siempre, los más desfavorecidos, que perdieron el empleo, algunos de los cuales todavía no han vuelto a trabajar. Entonces, aquí lo que tenemos es que está cayendo la productividad y están subiendo los salarios. Por lo tanto, los costes laborales están subiendo. Y eso no es sostenible durante mucho tiempo. Entonces, hay que atajar este problema. Lo que hay que hacer básicamente es buscar la forma de que aumente la productividad para que puedan subir los salarios de manera sostenible y además crezca el empleo. Entonces, lo que sí sabemos es cómo acaba esta historia. Si no se actúa a tiempo para corregirla, la caída de la competitividad se acumula hasta que en un punto es como un embalse que rebalsa y entonces se lleva todo por delante, que es lo que nos pasó ya en la última crisis, a partir del 2008-2009. Lo que no sabemos es si los actuales responsables de la conducción económica elegirán complacerse con los resultados globales que les comentaba al principio o si sabrán leer estos síntomas de debilidad. Otro tema que les quería comentar rápidamente era las declaraciones de este director Eduardo Casanova, que en la gala de los Goya decía que él le diría a Pedro Sánchez que quería más dinero público para hacer sus películas y además alentaba a él decía que hacía falta crear cultura antifascista. Me llamó la atención por 2 cosas. Primero por el enfoque infantil de decir, quiero más dinero público, como un niño que le pide un chocolate a la madre. Mamá, quiero chocolates, quiero caramelos, yo quiero dinero público. ¿De dónde sale el dinero público? Esa es la pregunta que no se hace o parece no hacerse Eduardo Casanova. Entonces, la respuesta que dan los socialistas de todos los partidos en este caso es los presupuestos generales del Estado. Porque es una cosa increíble, pero he escuchado esta respuesta varias veces. Entonces, avancemos un paso más. ¿Y de dónde salen los recursos de los presupuestos generales del Estado? De los impuestos. Entonces, lo que en última instancia está diciendo Eduardo Casanova es que le metan la mano en el bolsillo a la gente, a ti que estás escuchando, para que él pueda hacer sus películas. Cosa que no tiene el menor sentido. Entonces él diría, no, a la gente no, solo que lo paguen los ricos. En primer lugar, aún un desempleado, aún un inmigrante ilegal que no tiene nada, cuando compra una barra de pan está pagando IVA. Y entonces esos impuestos serían, bueno, en parte ya van a financiar ese tipo de películas. Pero
aunque se pudiera encontrar la manera de que los impuestos solo lo pagaran los ricos, cosa que no se ha encontrado en la historia de la humanidad, tendríamos que precisamente el sector de la población que puede ahorrar sería castigado. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa el ahorro de los ricos? El punto es que para que esa inversión, que les decía antes que es fundamental para que crezca el empleo, para que esa inversión antes tiene que haber ahorro que la financie. Entonces el ahorro nos interesa a todos. El ahorro será de los ricos, pero como financia la inversión con la cual va a trabajar el vecino, el hijo de nuestro amigo y quien sea, nos interesa a todos. Por lo tanto, aunque los impuestos los pagaran solo los ricos, cualquier aumento de impuestos atenta contra las oportunidades de empleo de los más pobres. Y si encima, como dice Eduardo Casanova, es para crear cultura antifascista, bueno, la cosa ya está servida. ¿Y esto por qué se los digo? Porque esta sección la podríamos llamar lo que piensan los genios, ¿no? O algo por el estilo. Porque me hizo acordar al libro de Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, en su libro Camino de Servidumbre, en el que concluye, ahora les voy a leer un par de párrafos, concluye que el socialismo en realidad es superfascismo. Por lo tanto, Casanova, que simpatiza con un presidente socialista, en realidad está alentando al superfascismo. Es una cosa paradójica. El socialismo, leo las palabras de Hayek, fue abrazado por la mayor parte de los intelectuales como el heredero presunto de la tradición liberal. No es de extrañar que para ellos resultase inconcebible la idea de un socialismo conducente a lo opuesto de la libertad. Pasan unas líneas más y Hayek menciona a Max Eastman, que era un viejo amigo de Lenin, nada menos. Este Max Eastman se vio obligado a admitir que en vez de ser mejor, el estalinismo es peor que el fascismo, más cruel, más bárbaro, injusto, inmoral y antidemocrático, incapaz de redención por una esperanza o un escrúpulo. Y por eso es mejor describirlo como superfascista. Y el mismo autor, Max Eastman, reconoce que el estalinismo es socialismo, en el sentido de ser el acompañamiento político inevitable, aunque imprevisto, de la nacionalización y la colectivización que ha adoptado como parte de su plan para elegir una sociedad sin clases. Entonces, un amigo de Lenin nos dice que estalinismo es socialismo y que socialismo es superfascismo, porque es el Estado que viene después del fracaso del socialismo. Entonces, es paradójico, seguro que Eduardo Casanova no tiene la menor idea de este libro de Hayek, y mucho menos de esta cita, pero no quería dejar de mencionarles la paradoja de que alentando una cultura antifascista estaba alentando lo contrario de lo que él dice pregonar. Y finalmente, antes de dar paso a nuestro invitado, no puedo dejar de referirme al Brexit. Hoy es el día, en realidad es un paso más, tampoco es esto es una historia muy larga que empezó hace 3 años y medio con el referéndum, y hoy es el último día en el cual el Reino Unido participa en las instituciones europeas. A partir de ahora se abre un plazo a todas luces insuficiente de 11 meses hasta final de este año para definir la relación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea. Yo sé que la Unión Europea se llenó de intervencionistas, estatistas. Sé que hay una política agraria común que es un sinsentido. Sé que el Banco Central Europeo está haciendo de aprendiz de brujo, haciendo una política monetaria que a esta altura tiene más riesgos que beneficios. Sé también que el sistema, por ejemplo, del euroorden no funciona tan bien como debería, porque si no Puigdemont ya tendría que estar aquí hace rato. Todas esas cosas las sé.
De todas formas, les voy a decir el marco general y un par de cosas menores, que en realidad ya verán que no son tan menores, por las cuales la Unión Europea sigue siendo una idea fabulosa en la que España tiene más que ganar que perder, y no solo España, todos los europeos y el mundo. La Unión Europea es básicamente la herramienta por la cual se impide que Francia y Alemania tengan guerras entre sí. En los 150 años anteriores a la creación de la Unión Europea, entre Alemania y Francia hubo 7 guerras, entre esas las 2 guerras mundiales que costaron decenas de millones de muertos. Desde que está la Unión Europea no hay más guerras entre Francia y Alemania. Y esa es la genialidad de la idea que tuvo Konrad Adenauer y Robert Schuman. Es decir, no nos podemos pelear más. Entonces, cualquier cosa que fortalezca la Unión Europea es bienvenida porque es una apuesta por la paz. Y luego, la paz es el fundamento para la prosperidad. Y todo lo que la debilite pone en riesgo esa paz. Claro, yo sé que hoy dirán, bueno, como que ven todo muy lejano, como que sería imposible que hubiera una guerra entre Francia y Alemania. Y bueno, nosotros no lo sabemos, lo que sí sabemos es la historia. Y la historia, como les dije, es que en 150 años anteriores hubo 7 guerras. En los 70 años posteriores no hubo ninguna. Por lo tanto, la Unión Europea es un éxito total. Y le voy a decir digamos, para mí es el marco general y no se puede perder de vista. Entonces, la gente celebrando por el Brexit, eso me parece una frivolidad. Hoy perdemos todos los europeos. Pero además, ¿ustedes se imaginan lo que hubiese sido la política monetaria de España durante el gobierno de Zapatero? O sea, si montó la que montó solo con la política fiscal, si además hubiera podido devaluar y hubiera podido controlar los tipos de interés, yo no sé dónde estaríamos. Solo por eso habría que rezarle al euro y agradecer que estamos en el euro todos los días. Pero si esa digamos, a mí me corren escalofríos solo de pensar lo que hubiera sido la política monetaria con el sello ZP. Pero si no le resulta suficiente, ¿se imaginan lo que sería hoy la política monetaria en el gobierno de Sánchez, con un vicepresidente autodeclarado comunista que dice que quiere nacionalizar la banca? Ahora no lo dice, lo decía hasta hace poco, que quería nacionalizar la banca porque él considera que el crédito es un derecho. Es decir, si el crédito es un derecho, cualquiera coge el dinero y después si no lo puede pagar no pasa nada. Total, lo financia el Estado. Bueno, ¿ustedes se imaginan lo que podría ser ese disparate puesto en práctica? Eso, si no ocurre, y si hoy nos podemos reír con esa posibilidad, es porque estamos en el euro y formamos parte de la Unión Europea, que tampoco es un escudo contra todos los males, porque ya ven que Pedro Sánchez está aumentando el déficit otra vez, está aumentando el gasto público más que en los últimos 5 años, está tomando muchas medidas irresponsables, que las vamos a pagar, por supuesto. Entonces la Unión Europea no es un antídoto contra todo, tiene muchos errores, muchas cosas que mejorar, pero nosotros nos beneficiamos cada día, no solo con el tema de la política monetaria, sino pregúntenle a los muchachos que están haciendo un Erasmus, a las pequeñas empresas que están exportando sus productos a cualquier otro país sin aranceles, todos los que viajan libremente, la gente que se mueve, no tiene problema ni de visado, ni de cambiar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que en la Unión Europea hay mucho por mejorar, sí. Que digamos que sea una idea amortizada y que nos tengamos que alegrar de que se haya sido el Reino Unido, no, porque es un error y como digo, hoy perdemos todos los europeos.